I Déjame echarle un vistazo, Let me John. check it out. Vale, estoy aquí, así que dámelo cuando estés listo. Give me when you're Hi, ready. hi everybody. Today Hola a is todos, hoy es Tuesday, martes, 18 de noviembre de 2025, y nuestro amigo John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Welcome back, John. Thank you Gracias por for invitarme, Nima. Es un placer volver. back. Yeah. It seems that we have some sort of problem here. I don't Sí, know what parece it que is. tenemos algún tipo de problema It seems aquí. that No sé de qué se I don't trata, know what's going on with pero you two, but it seems that parece everything's que, fine right bueno, now. no sé qué está pasando entre vosotros dos, John, let's start pero todo with parece estar bien ahora mismo what's en la going vida on in real. Ukraine. We John, know that empecemos con lo que está there are ocurriendo en two Ucrania. forces. It Sabemos seems que hay that they dos have some fuerzas. sort of differences Parece que in tienen Ukraine. algunas One of them diferencias en wants to Ucrania. remove Una de Zelensky ellas from quiere power. destituir a Zelensky del poder, y parece que Estados Unidos no quiere a Zelensky en Ucrania. Por otro lado, los europeos no están de acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Ucrania en este momento? What's going on in Ukraine as we talk? Well, as you understand, you introduced me as a Moscow correspondent. Bueno, como comprenderás, me has presentado como corresponsal en Moscú, así que lo sé todo desde una silla moscovita. Lo que está ocurriendo en Kiev es muy difícil de entender para los de fuera, y a menudo es exagerado por los propios ucranianos, que han sufrido, y siguen sufriendo, de un sentido exagerado de su propia importancia. Analicemos los elementos que has mencionado. En primer lugar, están las investigaciones por corrupción, que en este momento parecen estar impulsadas por la parte estadounidense. Ha habido una financiación prolongada de USAID y apoyo de la organización de George Soros a la unidad investigadora NABU y a la unidad fiscal SAPO, con el objetivo de eliminar ciertos tipos de corrupción del régimen de Zelensky y aislar al propio Zelensky. Zelensky regime and isolating Zelensky himself. At the moment, this is focused on Timur Mindich. En este momento, el foco está en Timur Mindich, pero si se observan con atención las acusaciones contra Mindich, tanto él como su socio Alexander Zuckerman fueron advertidos y escaparon de Ucrania por carretera hacia Polonia y luego a Israel. Están en Israel y puede que no sean extraditados desde allí de vuelta a Kiev para enfrentarse a los cargos. Puedo recomendar, para quienes quieran investigar más a fondo sobre él y sus socios, y sobre esos funcionarios ucranianos, un ex ministro de Energía, un ministro de Justicia, un viceprimer ministro, que consulten un sitio web muy interesante llamado Events in Ukraine, actualmente en Substack, y publicado por una persona cuyo nombre de autor es Peter Korotayev. Es un nombre ruso, K-R-O-T-A-F, que puede o no ser su nombre real, y puede que no sea la única persona que lo produce. Name, and he may not be the only individual producing this. This is well informed. Este es un análisis bien informado de las acusaciones de Mindich. Ayuda, y ya lo he dicho antes, ser de Dnipropetrovsk, ser judío y entender cómo robar sumas de dinero muy grandes. Esas son las condiciones previas para comprender las acusaciones de Mindich, y Korotayev ha hecho un muy buen trabajo al exponerlas, así como al señalar sus exageraciones. Pero vayamos al punto más importante sobre el que me preguntabas. Ninguno de los presuntamente corruptos, ni ninguno de los que buscan reemplazar a los corruptos, quiere que la guerra termine. En segundo lugar, ninguno de ellos muestra disposición alguna, al igual que Zelensky o Yermak, su principal asesor y asistente, para aceptar ningún tipo de condiciones que pongan fin a la guerra. Agree to any form of terms for ending the war. So this is a corruption scheme. Así que esto es un esquema de corrupción, un montaje mediático impulsado por la prensa anglo-estadounidense, diseñado para reforzar la credibilidad de las partes no negociadoras que combaten del lado ucraniano. No forma parte de un plan para sustituir a Zelensky, Yermak u otros, con el fin de lograr un final negociado de la guerra. No es eso en absoluto. Si acaso, es un intento de cambiar algunas sillas en el Titanic mientras se niega que algo esté amenazando el fin de la guerra. No hay aquí ninguna insinuación de una candidatura respaldada por el MI6 británico para el general Zaluzny, que está radicado en Londres. Tienes a un individuo del MI6 en el programa. Los individuos del MI6, al igual que los de la CIA, nunca abandonan realmente la agencia. Y no hay nadie que pueda decir si el MI6 y el gobierno británico siguen apoyando una alternativa a Zelensky. Pero lo fundamental es que nada de esto representa una vía de salida para poner fin a la guerra.
represents an end of war exit ramp. John, how do you see the new agreement John, between ¿cómo Zelensky ves los nuevos and his acuerdos entre administration Zelensky y with su administración con Francia the way that y la forma en que Alemania está hablando de la war posibilidad with de que la guerra entre Rusia y la OTAN ocurra en un futuro cercano, en los próximos 3 años, alrededor de 2029? 2029? ¿De qué se trata todo eso en tu What is that opinión? all about in your Porque, opinion? siendo sincero y realista, no veo a Europa preparada ni con ganas de ir a la guerra con Rusia. Pero cuando se trata de este tipo de retórica, me da la impresión de que el objetivo principal es simplemente la continuación del conflicto en Ucrania. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Pardon me for looking down at my desk and my papers. Perdón por mirar hacia abajo a mi escritorio y mis papeles, pero me gusta aportar pruebas sólidas para cada una de las cosas que decimos, y que quienes escuchan puedan discrepar y luego ir a mi sitio web, danceswithbears.com, para consultar las referencias, leer con más atención, encontrar a quienes no estén de acuerdo contigo o conmigo, y llegar a una mejor comprensión por sí mismos, por parte del público. En mi opinión, y ya lo hemos dicho antes, los europeos quieren continuar la guerra. Quieren librar la guerra con Rusia, pero no perderla. No deben involucrarse directamente sobre el terreno en este campo de batalla, el de Ucrania, ni en el de Polonia, ni en el del Báltico, ni en la frontera con Finlandia, ni en el Ártico. En otras palabras, es un programa para continuar la guerra contra Rusia, pero sin implicarse tan directamente como para arriesgarse a una derrota militar. Eso costaría muy caro a los gobiernos europeos, políticamente hablando. No se puede ser más impopular o más débil en Francia que Emmanuel Macron. Gobierna por decreto, frente a un parlamento hostil, resiste la convocatoria de elecciones nacionales y las peticiones de moción de censura y de dimisión. El canciller alemán, Friedrich Merz, lidera un débil gobierno de coalición minoritario. En las últimas elecciones, Merz obtuvo menos del 28% de los votos para su partido, la CDU. Son coaliciones frágiles, y esta historia se repite por toda Europa, los Países Bajos, Finlandia y así sucesivamente. ¿Qué quieren estas coaliciones? Primero, como acabo de decir, continuar la guerra con Rusia sin una pérdida militar directa. Segundo, demostrar, y esto nos devuelve a tu pregunta sobre el acuerdo francés de cooperación en defensa con Ucrania, la capacidad de generar un gasto interno significativo en las industrias de defensa. La industria de defensa alemana es una de las principales beneficiarias del programa multimillonario de Merz para rearmar a Alemania. Y ese es otro punto. Cada una de las grandes potencias europeas, pero principalmente el Reino Unido, Francia y Alemania, desea dominar la planificación militar de Europa en el futuro, en alianza con la administración Trump. Así que lo que tenemos es una época de bonanza para las industrias de defensa europeas. Eso se traduce, ya sea en Finlandia, Alemania o Francia, en votos en circunscripciones clave. Genera enormes aumentos en los precios de las acciones. Podríamos mostrarlos, o nuestra audiencia puede simplemente consultar el Financial Times o cualquier monitor de precios de acciones, y verán que esta guerra contra Rusia ha sido muy beneficiosa para los accionistas de las empresas de defensa europeas y estadounidenses, cuyas acciones se han triplicado. El índice de estas acciones de defensa en Europa y Estados Unidos se ha triplicado en valor desde que comenzó la guerra en 2022. El aumento del precio de las acciones también se traduce en bonificaciones para los ejecutivos de Rheinmetall y de otras compañías. Eso ocurre en Alemania, pero podríamos mencionar a los franceses, los británicos, los estadounidenses y así sucesivamente. Se convierte en bonificaciones, se convierte en empleo, se convierte en apoyo sindical, se convierte en votos. Esta es la base del aparente apoyo europeo a Ucrania. No es, como algunos de nuestros colegas del podcast lo llaman, una coalición de los descerebrados.
This isn't stupidity. Esto no es muerte cerebral. Esto no es estupidez. Es cinismo, podría decirse. Un cálculo de políticos débiles que buscan monetizar una guerra sin perderla realmente. Así que, si Zelensky firma un acuerdo para el desarrollo de minerales y recursos con Trump, o firma un acuerdo de concesión para inversión a largo plazo con el primer ministro Starmer del Reino Unido, o firma un acuerdo de defensa con los franceses, ¿qué significa realmente eso? Pues bien, significa una promesa de esos países de seguir inyectando fondos de los contribuyentes, muchos de los cuales ya se están agotando, y contra los cuales deben endeudarse, o incluso confiscar los activos rusos incautados, o usar esos activos rusos como garantía para pseudo-préstamos, porque no hay ninguna perspectiva de que un régimen perdedor en la guerra como el de Zelensky vaya a devolver jamás esos préstamos. Is ever going to repay these loans. So essentially, you've got a massive financial. Así que, básicamente, tienes un enorme sistema financiero basado en continuar la guerra sin combatirla directamente. Ese es el trabajo de los intermediarios. Y esos son los ucranianos. Están muriendo en el campo de batalla, perdiendo en el frente y enfrentándose a la pérdida de electricidad en los centros de mando desde Kiev hasta Leópolis, teniendo que elegir entre luz y calor a medida que se acerca el invierno, sin gas, sin electricidad. Estas son las técnicas que utiliza el lado ruso para obligar a Ucrania a capitular, a llegar a un acuerdo. No lo hará. Sí, John, tuvimos dos comentarios diferentes. John, we had two different comments from the Trump administration. One of them Durante la administración de Trump, uno de los funcionarios fue el secretario de Estado, Marco Rubio. La semana pasada habló sobre las sanciones, cuál fue el resultado de las sanciones a Rusia. Y el otro comentario es del propio Donald Trump, que también habló sobre las sanciones a Rusia. Esto fue lo que dijo Marco Rubio. Here is what Marco Rubio said. Las sanciones por nuestra parte, quiero decir, hemos golpeado a sus principales compañías petroleras, que es lo que todo el mundo pedía. Obviamente, esas sanciones tienen que aplicarse y pasará un tiempo antes de que empecemos a notar sus efectos. Pero ya sabes, no sé qué más se puede hacer. Quiero decir, se nos están acabando las opciones. Hay cosas que los europeos pueden hacer respecto a las flotas en la sombra, y gran parte de eso está ocurriendo en zonas mucho más cercanas a ellos. Sí, dice que las sanciones no están funcionando como los europeos o Estados Unidos podrían haber esperado. Pero esto es lo que dijo Donald Trump, John, hace solo 2 o 3 días. He oído que lo están haciendo y me parece bien. Están aprobando una legislación, o los republicanos están introduciendo una legislación que es muy dura. Impone sanciones, etcétera, etcétera, a cualquier país que haga negocios con Rusia. Puede que añadan a Irán a eso. Como sabes, yo lo sugerí. Así que cualquier país que haga negocios con Rusia será sancionado muy severamente. Puede que añadamos a Irán a la fórmula, sí. Sí, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a percibir eso el gobierno ruso? Bueno, las dos cosas que son muy importantes en los dos fragmentos que ha seleccionado Nima, y gracias por seleccionarlos. En primer lugar, es lo que dijo Rubio. Se nos están acabando las medidas. Le oíste decirlo. Y luego, en parte, perder las palabras. Se nos están acabando. Hemos llegado al límite de lo que podemos hacer para sancionar a Rusia, para obligarla a llegar a un acuerdo y poner fin a su guerra, la guerra contra Rusia. Esa es la primera cosa, la crucial, que dijo Rubio. La segunda cosa que dijo Trump en medio de la conversación es que, dado que ambos intentan mostrarse duros, hay que fijarse en cuáles son los matices. El matiz en el caso de Trump era que quería aceptar la firmeza del Congreso respecto a nuevas sanciones sobre el petróleo ruso y quizá añadir también a Irán. Pero no está en absoluto convencido de que el aumento de las sanciones tenga algún efecto. En segundo lugar, conserva la discreción ejecutiva para introducir sanciones, aplicarlas
o no aplicarlas. Ahora, veamos lo que también dijo. Tras la reunión en Corea del Sur con el presidente de China Xi Jinping, dejó muy claro, en el mismo formato de prensa, que él y el presidente chino no hablaron de las fuertes sanciones contra las ventas y entregas de petróleo de Rosneft y Lukoil a China. Oil deliveries from Rosneft and Lukoil to China. Second, he defended the Chinese need. En segundo lugar, defendió la necesidad de China de contar con el petróleo ruso. Hizo una excepción específica y explícita respecto a la retórica dura, de la amenaza del Congreso, del discurso contundente de Rubio sobre China. En cuanto a si la India dejará de comprar petróleo ruso, está lejos de ser seguro que lo haga. Los órganos de propaganda estadounidenses como Reuters y Bloomberg están confusos porque dependen en parte de la propaganda y en parte de algunos comerciantes de petróleo, algunos de los cuales afirman que las refinerías indias o chinas han dejado de comprarles petróleo ruso. Pero eso es a corto plazo. Chinese refineries of Russian oil, but that's short term. You look at the long term futures price, the 3 months. Si observas el precio a largo plazo de los futuros, la proyección a 3 meses, para el mercado del petróleo Brent y el mercado del petróleo Urales, lo que ves es una adaptación al nuevo esquema de las cosas, así como el reconocimiento por parte del mercado de que Trump ha alcanzado los límites de este tipo de sanciones. Así que el precio del petróleo Brent está bajando un poco. Eso significa que el mercado no espera escasez significativa en el suministro de petróleo dentro de 3 o 4 meses, más allá de Navidad y hasta enero. Y hay un descuento creciente entre el precio del petróleo no ruso y el petróleo Urales, el petróleo ruso. Non-Russian oil and Urals oil, the Russian oil, increasingly Russia will get less for its. Cada vez más, Rusia recibirá menos dinero por su petróleo, pero seguirá vendiéndolo y pagará un mayor descuento a los sistemas intermediarios que comercian con él, a través de la llamada flota de petroleros en la sombra, entregas por oleoducto y así sucesivamente. Y esto también es importante. Las sanciones aplicadas a Rosneft, por ejemplo, han sido eximidas en países como Hungría y Eslovaquia. También existen soluciones alternativas que implican la entrega de crudo ruso a refinerías turcas, griegas e indias, que luego reexportan productos petrolíferos a Europa. La solución alternativa ya está en marcha. Así que, probablemente, hay una interrupción a corto plazo, mientras el comercio recalcula cómo sortear las sanciones. Y la invitación crucial que tanto Trump como Rubio están haciendo en sus matices es: intentad buscar la manera de eludir esto. No vamos a hacer cumplir las normas. Vamos a decir que somos duros, pero no las aplicaremos. Y hemos dicho explícitamente que no las aplicaremos contra China ni contra Hungría. Esas son las exenciones específicas. Así que se habla con dureza, pero se actúa con tibieza. La implicación: ningún impacto significativo en los ingresos rusos que han influido en la conducción de la guerra. Ningún impacto, solo una molestia, un coste, pero no una ruptura decisiva. Y no cambia la estrategia de ninguna de las partes. John, ¿cuál es la posición de la India en toda esta situación? ¿Cómo ves que la India se relaciona con Estados Unidos y con Rusia? ¿Y dónde quieren estar dentro de 2 años? Supongamos eso, porque me parece que la guerra en Ucrania va a continuar. No sé cuál es tu opinión al respecto, pero vamos a ver cómo el conflicto en Ucrania sigue adelante. Mucha gente estaría interesada en saber cuál será la posición de la India en un futuro próximo y a largo plazo. Es una pregunta muy importante, y gracias por abrir el expediente indio, por así decirlo, para nuestra audiencia, porque no se valora lo suficiente, ante todo, la importancia de la India, no solo como miembro de los BRICS, sino también bilateralmente, individualmente, como un estado superpotencia en ciernes. India, China y Rusia están fuertemente aliadas en este conflicto. Lo importante que hay que entender en este momento sobre la India es que ha estado bajo ataque de Pakistán durante la última semana. ¿Por qué lo digo? Porque un grupo terrorista conocido como Jaish-e-Mohammed, con base en Pakistán, ha estado reuniendo un gran alijo de explosivos.
los servicios de seguridad indios encontraron hace un fin de semana, el sábado y el domingo, unos 3.000 kilogramos de explosivos de alta potencia. El hallazgo de armas y explosivos fue seguido por detenciones significativas de nuevos individuos, personas de cuello blanco, médicos, en el área de Delhi y sus alrededores. In and around the Delhi area. This triggered a panic. Esto provocó pánico entre el grupo Jaish-e-Mohammed. Un vehículo con un médico a bordo explotó en la zona del Fuerte Rojo de Delhi el pasado lunes, causando la muerte, según parece hasta el momento, de unas 15 personas. La información que les doy proviene de mis fuentes indias y de informes de prensa india creíbles sobre lo que las investigaciones policiales ya han revelado. La explosión en sí fue accidental. Una mezcla explosiva altamente inestable en el coche estalló con efectos letales. Las detenciones de la red de Jaish, o KEM, anteriores a este suceso, ya muestran que KEM estaba llevando a cabo un plan de ataque previsto para el 6 de diciembre. Scheduled for December the 6th. That happens to be both a very important. Esa fecha es a la vez un aniversario muy importante en el pensamiento de las comunidades india y pakistaní, hindú y musulmana. También es la fecha en que este año el presidente Putin llegará a la India para una nueva visita de Estado y reuniones con el señor Modi. Así que lo que tenemos ahora, en la última semana, es una sensación muy urgente en la India de que está siendo atacada de nuevo por un grupo terrorista, un representante del gobierno pakistaní. Y eso, a su vez, dado que es el propio gobierno pakistaní quien dirige esto, lleva a la relación entre el mariscal de campo Munir, el verdadero líder del gobierno pakistaní, y el presidente Trump. Los pakistaníes, dirigidos por Munir, se sienten envalentonados por su relación con Trump y están pagando grandes sumas por actividades de lobby, asociaciones y contactos financieros con Estados Unidos, no para detener o poner fin al llamado vínculo con el terrorismo o a la organización de guerra por poderes contra la India, sino para acelerarlo. Lo que significa el alijo de explosivos y lo que muestran las confesiones e interrogatorios de los miembros del Shem que han sido arrestados, es que se planeaba una campaña masiva de atentados múltiples en torno al 6 de diciembre en toda la India, activados simultáneamente, con la intención de provocar una gran violencia intercomunitaria. Bombas fuera y dentro de lugares sagrados e instituciones religiosas hindúes, y bombas fuera de instituciones musulmanas, para desencadenar disturbios y derramamiento de sangre generalizados. Así que, cuando existe ese nivel de conflicto entre Pakistán e India, es una prioridad para el lado indio volver a evaluar cómo librar su guerra continua contra Pakistán. Eso implica directamente a Estados Unidos. Y Trump sigue refiriéndose al hecho de que cree que al amenazar a la India con aranceles, y esto para volver a tu pregunta, al amenazar a la India con aranceles masivos, logró persuadirla de llegar a un alto el fuego en su guerra directa con Pakistán, de abril, mayo, junio. Ahora bien, entiendo que algunos miembros de nuestro público quieren ver a Pakistán como la víctima, o a Pakistán como el vencedor de aquella guerra original. Esto es completamente falso, y no tenemos tiempo para repasar todas las pruebas. ¿Quieres las pruebas? Ve a Dances with Bears, consulta todo tipo de fuentes y mira lo que ocurrió. Lo que ha pasado es que Pakistán se ha vuelto, por la relación entre Munir y Trump y otros, y fomentado por un enorme trabajo de lobby y flujos de dinero entre Pakistán y personas de la administración Trump, incluyendo incluso, según The New York Times, al antiguo guardaespaldas del presidente Trump, más envalentonado, no para detener sus ataques por poder contra la India, sino para acelerarlos. Esto debe implicar una represalia india, estratégica, contra Pakistán. También debe implicar persuadir a la administración Trump para que deje de alentar a Pakistán a hacer esto, para disuadir a Estados Unidos de hacerlo. Así que esto es un asunto complejo.
uno que va al corazón de la seguridad india, pero que también implica la llamada amenaza de Trump de lograr la paz mediante amenazas arancelarias. No funcionan contra la India, y no pueden funcionar. Una amenaza arancelaria de Trump contra la India, que se enfrentaba al nivel de violencia procedente de Shem, obviamente no funciona en ningún caso. Sí, hay negociaciones arancelarias en curso entre la India, el gobierno de Modi y la administración Trump. La administración Trump ha mostrado un favor particular hacia Pakistán, reduciendo su imposición arancelaria original sobre Pakistán, cuyo comercio con Estados Unidos es minúsculo en comparación con el de la India, del 29% al 19%. Compared to India, from 29% to 19%. On the other hand, Trump has been escalating its Por otro lado, Trump ha estado intensificando sus amenazas arancelarias contra la India, especialmente para castigarla por comerciar con Rusia. Pues bien, el presidente Putin estará en Delhi el 6 de diciembre y dejará al descubierto la falsedad de ese tipo de amenaza. Pero debemos entender que, ante todo, la India está siendo atacada, y lo está por una combinación que implica a elementos de la administración Trump. Ahora bien, si la administración Trump y el propio Trump deciden reducir los aranceles para hacer frente a la inflación interna, ya lo ha anunciado en algunas de sus recientes declaraciones a la prensa en los aviones. Está reduciendo el arancel sobre los plátanos y tomates importados, porque esas mercancías no afectan la producción nacional estadounidense de plátanos y tomates. Si le preocupa la inflación interna, y tiene que preocuparle, la enorme impopularidad entre los votantes estadounidenses hacia Trump proviene del problema de la inflación. Si está dispuesto a abordar su problema interno, reduciendo los aranceles, entonces tendrá que afrontar su problema con la India, reduciendo o rechazando explícitamente el uso del terrorismo y la guerra por delegación de Pakistán contra la India. Si no lo hace, la India contraatacará. Y si la India contraataca, nada de lo que Trump haga o diga en el frente del terrorismo marcará una diferencia significativa. Esto es una guerra, no plátanos y tomates. Not bananas and tomatoes. John Peskov was asked about the meeting between Donald A Trump Dmitry and Putin. Peskov Here is le his preguntaron response. sobre la reunión entre To me, Donald was Trump y somehow, Putin. Esta fue su respuesta. amazing Para mí fue de algún modo interesante y any sorprendente, summit must porque be dijo que productive, cualquier cumbre debe and the ser productiva, productivity of the y que la summit is the productividad de la result of cumbre es el meticulous resultado de una preparation. preparación meticulosa y exhaustiva. As soon as this Y en cuanto esta preparation preparación se complete y se creen las condiciones para celebrar la cumbre, esperamos que tenga lugar. ¿Significa eso que la primera cumbre no fue productiva porque la parte estadounidense no estaba tan bien preparada para las conversaciones? We're not that much prepared for the talks. A very good question, Nima. Una pregunta muy buena, Nima, y que nuestra audiencia, que viene al podcast para informarse, entienda que no estamos repitiendo algo que se ha debatido desde la cumbre de Alaska. Estamos planteando una cuestión muy importante. ¿Qué se acordó exactamente, si es que se acordó algo, en esa reunión de la cumbre, que debía durar 4 horas, pero se prolongó solo 2 horas y cuarto? Trump quería volver a casa sin almorzar en Alaska. ¿Qué se acordó? Ahora bien, la parte rusa ha dicho repetidamente que se alcanzaron entendimientos en Alaska y que todavía confían en poder mantener a Trump comprometido con esos entendimientos. Sin embargo, la parte rusa no ha especificado exactamente cuáles fueron esos entendimientos. Primero. Segundo, la parte estadounidense ha cambiado su posición. The US side has changed its position. First, against ceasefire and in favor. Primero, estaban en contra de un alto el fuego y a favor de un acuerdo de seguridad con múltiples elementos para poner fin a la guerra contra Rusia en Ucrania y en otras partes de Europa. Luego, llegó la petición de un alto el fuego inmediato a lo largo de la línea, que es la posición que Zelensky, los europeos y algunos funcionarios estadounidenses que asesoran a Trump han apoyado. Hemos tratado todo eso en los podcasts hasta ahora. Al hacer esta pregunta, señalas que seguimos en la misma situación. Una posición cambiante por parte de la administración Trump, disposición rusa a llegar a términos de negociación,
pero ninguna disposición, ni por parte de Estados Unidos ni del régimen de Zelensky, a acordar en principio ningún conjunto de condiciones que hiciera que una segunda cumbre, posiblemente en Budapest o en otro lugar entre Trump y Putin, valiera la pena. between Trump and Putin to make it worthwhile. So when the Russian side, when Dmitry Peskov speaks, Así que, cuando la parte rusa, cuando Dmitry Peskov, hablando en nombre de Putin, dice que una cumbre debe prepararse cuidadosamente, con preparativos previos, lo que quiere decir es, ¿cuándo van a llegar los estadounidenses a un conjunto de condiciones sobre las cuales los dos presidentes puedan mantener una conversación y alcanzar un acuerdo? No van a celebrar una cumbre para insultarse mutuamente. No van a celebrar una cumbre con una paz vacía, ese tipo de supuesto proceso de paz que Trump ha utilizado en el pasado, desde el Congo hasta Gaza, de Gaza a Camboya y Tailandia, de Tailandia a Irán y así sucesivamente. Son acuerdos vacíos, vacíos. Y Rusia ha dejado claro en este asunto que quiere avanzar en los entendimientos, pero está esperando a que la parte estadounidense llegue a un acuerdo. waits for the US side to come to terms. And that's where we started today's broadcast. Y así fue como comenzamos la emisión de hoy. Quienes en nuestra audiencia buscan las noticias deben entender que la campaña anticorrupción en Kiev es otra forma en la que Estados Unidos intenta lograr un conjunto de condiciones bajo las cuales la guerra pueda terminar. De no ser así, se trata de salvar al régimen de Zelensky de una destrucción total, a la que se enfrenta mientras las defensas militares en el este se derrumban de una ciudad a otra. He respondido a su pregunta. Estamos ofreciendo noticias a nuestra audiencia, pero las noticias son un poco complicadas, un poco sutiles, porque se reducen a lo que no está ocurriendo. Y lo que no está ocurriendo es ningún tipo de acuerdo que la administración Trump sea capaz de negociar. Y en ese sentido, la noticia aquí, amigos, es que Trump está batiéndose en retirada. Trump se está alejando de su idea de que se puede, mediante una demostración de fuerza estadounidense, fuerza de terror, fuerza militar, hacer que el adversario se rinda. Irán, Venezuela, Corea del Norte, Rusia, Hamas. No se puede simplemente obligar al adversario a ceder. No se les puede forzar a sentarse a la mesa de negociación para firmar un acuerdo de paz en tus propios términos. Esta, llamémosla la estrategia de extorsión de Trump. La fuerza provoca un acuerdo en los términos que dicta Trump. Está fracasando en todas partes. Y la noticia es que Trump está en retirada. No solo está renunciando a los aranceles sobre los plátanos y los tomates en el mercado interno estadounidense. ¿Por qué lo está haciendo? Porque los votantes estadounidenses siguen demostrando que consideran la inflación como el punto más débil del historial político de Trump. Las encuestas muestran que la inflación, la preocupación de los votantes por la inflación, está destruyendo la aprobación pública de la presidencia de Trump. Así que está retrocediendo en ese tema. Primero con los plátanos y los tomates, y el resto llegará pronto. En Venezuela, una demostración de fuerza de ese tipo, nunca vista antes contra un Estado caribeño, está siendo sustituida ahora por la señal de Trump, de que Maduro quiere dialogar. No se refiere al presidente de Venezuela como señor Maduro, pero dice y admite que Maduro quiere negociaciones. Y ahora está dispuesto a hablar. Eso es una retirada. Trump está batiéndose en retirada. Trump is beating a retreat. Only 2 weeks ago, he basically called off. Hace solo 2 semanas, básicamente suspendió las conversaciones con Maduro al retirar a su enviado especial, una especie de Stephen Witkoff del Mediterráneo, que era Richard Grenell, cancelando así las negociaciones con Venezuela. Ahora las está reanudando. Eso significa que la estrategia de Trump está en retirada. Podemos verlo también en la guerra de Ucrania, y ese es el signo del que hemos estado hablando en la campaña anticorrupción en Kiev. Podemos seguir hablando de cómo los estadounidenses han intentado imponer su paz en Gaza frente al genocidio israelí y aumentar la presión sobre Irán. Todas estas cosas son una retirada de Trump, porque no puede salirse con la suya, ni por la fuerza, ni por la paz, ni por la guerra,
ni por la aniquilación. Está perdiendo en cada uno de estos frentes y por eso se está retirando. On each of these fronts, and so he's retreating. Looking at the behavior of the Trump administration, Observando el comportamiento de la administración Trump en el Mar Rojo, llegaron al poder hablando del Mar Rojo, diciendo, vamos a derrotar a los yemeníes, a los hutíes. Luego vino la guerra con Irán y ahora, como has mencionado, con Venezuela. ¿Crees que la guerra en América Latina, en el caso de Venezuela, no va a ocurrir? Si es así, ¿cómo va a ayudar eso a la posición de Trump en la negociación con el presidente de Venezuela? Porque hasta ahora, lo que hemos oído de él es que está dispuesto a hablar con Estados Unidos. Está dispuesto a vender petróleo a Estados Unidos. Está dispuesto a todo, a cualquier tipo de acuerdo. Pero parece que después de todo, Rubio no está contento con eso. Rubio no lo quiere en el poder en Venezuela. Rubio doesn't want him in power in Venezuela. You're right, and you're making a good point. You're basically Tienes razón, y estás haciendo un buen punto. Básicamente estás diciendo que hay una diferencia faccional bastante considerable dentro de la administración Trump. Hablan con múltiples voces y hacen cosas diferentes que se contradicen entre sí. Sí, eso es cierto. Rubio estaría a favor de invadir Cuba y cambiar el régimen allí. El presidente Trump ha ampliado su llamada guerra contra las drogas en sus declaraciones recientes, admitiendo a medias que el fentanilo no proviene de Venezuela, sino de México. Y dijo que la cocaína y otros flujos de drogas hacia Estados Unidos le crean un problema con México y Colombia. Ahora, el embajador Freeman ha explicado con mucha claridad cuáles son las verdaderas dinámicas de esta llamada historia de la guerra contra las drogas. Una tapadera para el cambio de régimen. as a cover story for regime change in Mexico, regime change in Colombia. Cambio de régimen en México, cambio de régimen en Colombia, cambio de régimen en Ecuador, cambio de régimen en Venezuela, y así sucesivamente. Solo puedo invitar a todos a volver a leer el relato del embajador Freeman sobre ello. Puedo decir que hace 50 años, aunque parezca mentira, 50 años parecen mucho tiempo, escribí un libro publicado en Nueva York, titulado Drogas y opresión de las minorías. Es una historia de las guerras contra las drogas en Estados Unidos desde la década de 1890, cada vez dirigidas contra un grupo étnico minoritario distinto en el país, y cada vez centradas en una droga diferente. El opio, los opiáceos, luego la marihuana, después la heroína, y así sucesivamente, hasta la guerra de Vietnam. Una historia de guerras contra las drogas que, y tengo que coincidir, como dijo Freeman el otro día, al mencionar estas guerras contra las drogas, ¿qué se consigue? Implementing these so-called drug wars, what do? You increase the profitability of smuggling. Aumentas la rentabilidad del contrabando. No afectas la demanda de drogas ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. Despenalizar el comercio de drogas es una forma más eficaz de satisfacer esa demanda sin crear la rentabilidad del propio comercio. Las guerras contra las drogas tienen en Estados Unidos una historia de casi 200 años, beneficiando a los llamados cárteles de la droga, el enemigo del que Trump y Rubio quieren hablar en este momento. Cárteles de la droga, narcoterroristas. Estas son las palabras. Se usaron de manera diferente durante la administración Nixon, y también se usaron de manera diferente en la década de 1890 en San Francisco contra los fumaderos de opio chinos. In San Francisco against Chinese opium dens. The story's always the same. La historia siempre es la misma. El propósito subyacente de estas guerras es diferente. Político, económico. La historia de las drogas es un camuflaje. Ahora bien, dicho todo esto, supongamos que todos estamos de acuerdo y lo entendemos. ¿Qué es exactamente lo que está disuadiendo a Trump, obligándole a retroceder, obligando a Rubio a moderar su lengua? La respuesta, una defensa eficaz. Venezuela está organizando una defensa popular eficaz, una defensa militar eficaz. Puede ser invadida, sí. Podría ser destruida, sí. Pero el coste para Estados Unidos de una invasión o un ataque de ese tipo, lo hemos mencionado aquí, recordando a todos la invasión de Bahía de Cochinos de Cuba por parte de JFK, sería un riesgo de Bahía de Cochinos. Cuba has a Bay of Pigs risk.
Trump is retreating from the Bay of Pigs risk. Trump se está retirando del riesgo de Bahía de Cochinos en Venezuela. Por eso está hablando. ¿Por qué puede ponerse de acuerdo con Maduro en el tema de las drogas? Porque acaba de llegar a un acuerdo con el presidente Xi de China. China ha aceptado, cito, hacer más para controlar la exportación de los llamados precursores de fentanilo, de modo que no puedan fabricarse en América y luego reexportarse. Si China puede llegar a ese acuerdo, también puede hacerlo Maduro, tal como has dicho. Y Maduro podría endulzar ese acuerdo con concesiones de recursos minerales y de campos petrolíferos a Estados Unidos, como Trump quiere pregonar, ¿verdad? Si eso significaría la pérdida o transferencia de concesiones petroleras rusas o de concesiones de recursos chinas en Venezuela, es algo que la prensa de Estados Unidos ha estado informando, mal informando, como información, desinformación, como mentiras. Sin embargo, lo importante aquí es que Trump está en retirada ahora, porque Venezuela representa una amenaza defensiva que infligiría a una fuerza invasora estadounidense más bajas de las que Trump podría soportar políticamente en su país. Eso es lo importante. Puede destruir las llamadas lanchas rápidas de narcoterroristas en el mar, frente a la costa venezolana, frente a la costa colombiana, porque no causan ninguna baja estadounidense. Pero eso no tiene ningún impacto en el apoyo de los votantes a Trump en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde terminamos aquí? Estados Unidos está en retirada, y todo el mundo puede verlo. Preguntas. ¿Habrá guerra en Venezuela? Bueno, los podcasts se ganan la vida, atraen a su público, lamentablemente de una manera en la que ambos estamos de acuerdo, al igual que nuestra audiencia, con titulares como «Se acerca la Tercera Guerra Mundial» o «La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar». No resulta tan impactante decir «Esta guerra no ocurrirá esta semana». Ese no es precisamente un mensaje entretenido, por desgracia, pero es la verdad. La verdad aquí es que una defensa eficaz impide que una guerra ocurra sin que haya noticias de derramamiento de sangre, porque no hay derramamiento de sangre. Y eso es un logro no solo del gobierno de Maduro en Venezuela, es un logro de quienes respaldan a Maduro y ayudan a que esa defensa sea una disuasión creíble. Y eso corresponde principalmente al lado ruso. Pero no es algo que veas al presidente Putin proclamando o celebrando del modo en que Trump celebra el uso de la fuerza. El resto del mundo opuesto a Trump es simplemente más civilizado. Pero Trump utiliza esta retórica para cubrir su retirada cuando la disuasión se vuelve más dolorosa para él y pierde lo que hemos llamado en este programa dominancia de la escalada. Su noción de dominancia de la escalada es la aniquilación de, como hemos comentado antes, las plantas nucleares iraníes. Cuando eso no logra producir la paz por la que quería un premio Nobel de la Paz y la disuasión se vuelve efectiva, pierde la iniciativa de la escalada. La iniciativa de la escalada, él lo entiende, ni gana votos en casa, ni genera dinero para su familia y asociados. Cuando no puede ganar dinero, cuando arriesga votos, se detiene y huye. Trump huyendo es un titular que aún no habéis visto, amigos, pero está ocurriendo. John, we had Donald Trump praising the UN Sí. Security Council for John, adopting tuvimos a Donald Trump en Humboldt al Consejo Rusteri de la ONU por adoptar su resolución para establecer una supuesta fuerza internacional en Gaza, y Rusia y China se abstuvieron. and Russia and China voted to abstain. Sí. How ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué opinas al respecto? It's a complicated one, and some in our Es un asunto complicado. Algunos en nuestro público piensan que Rusia y China deberían haber hecho más, pero este es el Consejo de Seguridad de la ONU, y es un órgano extremadamente limitado en su capacidad para influir en los resultados de los grandes conflictos de los que estamos hablando. Rusia está casi sola al condenar al secretario general de la ONU, Guterres, por parcialidad, por ponerse del lado de Ucrania en contra de Rusia.
Ningún otro Estado ha atacado la credibilidad de Guterres durante la guerra de Ucrania, como lo ha hecho Rusia. En este caso concreto, podríamos decir que la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, la 2803 de 2025, es un documento muy difícil de conseguir en su texto exacto. Al preparar la emisión de esta noche, intenté conseguir el texto real de la resolución sobre la que se votó, y los sitios web del Consejo de Seguridad de la ONU no me lo proporcionan. Así que, si alguno de los miembros de nuestra audiencia puede obtener el documento, por supuesto, veámoslo. Pero aquí está la historia. La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU fue una iniciativa de Trump. Recordemos que el actual embajador de Estados Unidos ante la ONU es Michael Waltz, quien fue expulsado de su puesto de seguridad nacional en Washington tras una lucha interna allí. Waltz redactó un texto destinado a implementar la idea de Trump del Acuerdo de Paz de Gaza, el acuerdo de paz que culmina con algo que hemos identificado como la BOP, la Junta de la Paz, BOP. Y en la resolución de celebración de Trump, en la que agradece a todos, incluidos Rusia y China, sin mencionar que no votaron a favor, la BOP ocupa el primer lugar. The BOP is at the top, and Trump says he is at the top of the Y Trump dice que está en la cima del BOP, en la cima del BOP. La cima del BOP consiste entonces en implementar una fuerza militar y un gobierno de transición que reemplace a Hamas, desmilitarizar a los palestinos en Gaza e imponer en Palestina, en Gaza, para empezar, una fuerza combinada militar y civil supervisada por Trump. Y como dice la resolución, esto se hace en consulta con Israel y Egipto. Así que Israel y Estados Unidos tienen la última palabra. Y Egipto no tiene más remedio que hacer un saludo marcial, como ha hecho desde la poco lamentada presidencia de Anwar el-Sadat. Esta es una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, redactada en el lenguaje propuesto por Estados Unidos, del plan de paz de 20 puntos de Trump para Gaza, celebrado en Sharm el-Sheikh. Rusia se opuso. China se opuso a este lenguaje. Y durante más de una semana, quizá dos, intentaron, Rusia en particular, con la representante Nima al-Khorshid, insistiendo en aportar claridad al texto, precisar quién supervisaría la retirada militar israelí, quién garantizaría el suministro de ayuda humanitaria para que el arma del hambre que los israelíes están utilizando con fines genocidas fuera, por así decirlo, sustituida de manera efectiva e independiente de los israelíes. La parte rusa dejó claro que nada de esto es independiente de Israel. Nada. None of this is independent of Israel. None of it. It's all an implementation of Netanyahu. Todo esto es una implementación del plan de Netanyahu y Trump para imponer por otros medios lo que no pudieron lograr militarmente contra Hamas. Hamas se opone al BOP, se opone a la fuerza militar, se opone ha aceptado un gobierno de transición formado por palestinos tecnócratas y no políticos, pero no está de acuerdo en que la decisión sobre quiénes deben ser provenga de Israel o incluso de Egipto. En cuanto a quién integraría la fuerza, Trump ha indicado que puede sacar el dinero de Arabia Saudí y Qatar y a los hombres de Pakistán. Pakistán es uno de los principales partidarios del BOP. Está proponiendo proporcionar tropas pagadas por los saudíes, comandadas por los israelíes, a través del BOP en Gaza. Todo este lenguaje fue el que pasó por la resolución 2803 en la ONU. Pero cuando Rusia se resistió, cuando China se resistió, los estadounidenses ofrecieron entonces un borrador de texto. Es interesante, desde un punto de vista político, ver cómo ha cambiado el lenguaje en estas últimas semanas. Pero no tenemos tiempo para eso. Vayamos al punto principal. El punto principal fue que Rusia y China se abstuvieron porque, como dijeron en la declaración de Benzía, hay una declaración rusa. Estoy revisando mis papeles para encontrarlo. Comentarios de la misión permanente de la Federación de Rusia ante la ONU sobre el proyecto de resolución ruso del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza. Rusia tenía su propio proyecto.
Y el propósito de ese proyecto era, por un lado, apaciguar a Trump, por otro, apoyar la llamada paz en Gaza, y además, impedir que el BOP y el gobierno y la fuerza militar de transición, dirigidos por Israel, persiguieran por otros medios lo que no habían podido lograr por medios militares. Pero el proyecto ruso fue rechazado. No fue solo que Rusia se abstuviera. El proyecto de resolución ruso fue rechazado por los estadounidenses y sus aliados. Así que esta es una historia de lucha verbal en Nueva York, paralela al conflicto militar y genocida en Gaza. Military and genocidal conflict in Gaza, and it ends in the same way with Y termina de la misma manera, con una enorme incertidumbre, con Trump celebrando una victoria vacía y con Rusia absteniéndose porque es todo lo que puede hacer en la ONU. En la ONU no se puede disparar nada más que palabras. En el Consejo de Seguridad, Rusia presentó su proyecto de resolución, y ese proyecto fue bloqueado por los estadounidenses. Así que es un ejemplo, digamos, de un intercambio diplomático sobre la guerra en Gaza que continúa hoy, y no tiene un resultado más pacificador ni más definitivo como fin del genocidio israelí que lo que vimos en la celebración de Sharm el-Sheikh o el llamado acuerdo de paz que Trump consiguió que jamás aceptara en principio hace varias semanas. Es una repetición, en palabras, de la misma guerra. by words of the same war. John, it seems in this plan they have, they want to send John, by parece que en este plan January ellos quieren enviar para enero de 2026 unos 20.000 soldados, tropas, a Gaza. Gaza. Se supone que vendrán de Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Qatar y Turquía. No estoy seguro de si Turquía estará realmente incluida, porque Israel lo ha rechazado. Netanyahu dijo que Turquía no puede formar parte. Entonces, ¿crees que Turquía va a participar? El documento parece decir que sí, pero no sé si Israel lo aceptaría. As I understand it today, this war of words in New York Por lo que entiendo hoy, esta guerra de palabras en Nueva York no ha producido nada más que vagas promesas de tropas por parte de cada uno de estos países. Azerbaiyán es un recién llegado relativo. La lista, que empieza con Azerbaiyán, Indonesia y Pakistán, incluye países que quieren apaciguar a Trump de inmediato, primero por razones comerciales y arancelarias, y segundo por sus propios conflictos bilaterales, el de Azerbaiyán con Armenia, Irán y otros. Vem esta lista. Weet mu hawis to this still on YouTube. News half thesa and you nant them wafrid see, whether at inventive trenty, wala halking, with a pulpity westpage. the Russian side has made it clear. What's their real role? Is their role to attack Hamas? Su papel es atacar a Hamas y desmilitarizar la franja de Gaza, porque si ese es su papel, fracasará del mismo modo que han fracasado los israelíes. Al poner, nominalmente, soldados musulmanes de Azerbaiyán, Pakistán, India y potencialmente Turquía, se consigue algún tipo de resultado contra los palestinos, los correligionarios musulmanes, que los judíos israelíes no han podido lograr. Se utiliza, por así decirlo, la religión como arma contra los palestinos, musulmán contra musulmán. Esa es la idea de Trump. Va a fracasar. En cuanto a Turquía, ¿por qué Israel está tan empeñado en bloquear a los turcos? La respuesta, porque Israel compite con Turquía, y ya hemos tratado este tema antes, en Siria, ¿de acuerdo? In Syria. Okay? In Syria, Syria has been partitioned into three. En Siria, el país se ha dividido en tres zonas. Una zona turca a lo largo del tradicional Sanjak otomano alrededor de Latakia y la costa mediterránea hasta la frontera libanesa. Una partición israelí que avanza por los altos del Golán hacia los suburbios de Damasco. Y una partición estadounidense que cubre el este, desde la frontera Damasco, Jordania y la base estadounidense en Al-Tanf hasta la frontera iraquí, abarcando los campos petrolíferos y la región kurda. Israel compite con Turquía por el control del régimen recién instalado en Damasco. El presidente interino, Al-Jilani al-Shara, su nombre de guerra y su nombre de paz, por así decirlo. Por tanto, Israel no alentará a Turquía a tener una presencia militar en Gaza. Have a military presence in Gaza. Now that would be a real turn up for the books. Ahora, eso sí que sería una auténtica sorpresa.
Volvería al modelo otomano de imperio, cuando Egipto, Gaza y Palestina formaban parte del dominio otomano. Oh no, ese no es el plan del imperio judío, ni tampoco el de Turquía. El primer ministro Netanyahu, y eso no será tolerado por Trump, que no entiende nada de esto, pero puede ser informado rápidamente de lo que no va a suceder. Así que la política turca consiste, por un lado, en recuperar las posiciones otomanas tradicionales, territoriales, militares, económicas, y lo están haciendo en Siria. Tradicionalmente, esa es una postura turca, y el presidente Erdogan es tradicional e imperial turco en el mismo sentido. Por otro lado, quiere mostrar solidaridad musulmana con los palestinos. Hace todo tipo de declaraciones contra Israel, mientras sigue suministrando petróleo y otras mercancías que benefician a Israel, y en particular a su propia familia. Así que la política turca es hipócrita y de doble discurso, y no dará lugar a ningún beneficio significativo para Turquía en Palestina o Gaza. Esa es la posición turca. Pero Turquía es un estado real. Pakistán es un estado fallido económicamente. Es débil en lo económico, pero es una fuerza poderosa en lo militar. Tiene armas nucleares. Acaba de perder su guerra reciente para retomar algo que mencionamos antes con la India. Así que encuentra su camino, y recomiendo a nuestra audiencia que vuelva a leer la versión del New York Times sobre cómo Pakistán empleó a lobistas para llegar a Trump y persuadirlo de adoptar a Pakistán como uno de sus ejércitos favoritos, uno de sus estados-nación musulmanes favoritos. Y Trump está implementando este plan, que también le resulta beneficioso a él, a su familia y a otros en el ámbito financiero. Así que el dinero viene con las armas. El dinero viene antes que las armas en el plan de acción de la administración Trump. Pero todo esto es pura fantasía, según las palabras adoptadas en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que su significado práctico es, una vez más, que Trump gana con las palabras, pero retrocede con los hechos. Su cabeza va en una dirección, su boca, mejor dicho, va en una dirección, mientras sus piernas corren en la opuesta. ¿Por qué? En Gaza, porque Hamas sigue representando una amenaza militar disuasoria significativa. No ha ganado su guerra en ese sentido, pero ha ganado la batalla por el valor disuasorio. Puede disuadir la desmilitarización impuesta por el BOP, del mismo modo que ha impedido que Israel ocupe y expulse a todos los palestinos. Esa es la terrible historia de la resistencia palestina. Cada derrota más dolorosa que la anterior, pero han resistido con éxito. Irán, más exitoso. En realidad, los correos electrónicos de Epstein, recién publicados de julio de 2018, John, muestran que Epstein, al reaccionar a la elección de Imran Khan en Pakistán, dijo que era una amenaza mucho mayor para la paz que Erdogan, Khamenei, el líder de Irán, Xi y Putin. Lo consideró una mala noticia, y eso demuestra lo importante que es Pakistán para todo el caso. La estrategia de Estados Unidos en esa región en lo que respecta a China, Rusia, Irán y todo Oriente Medio y Westyoksai. Pakistán es tan importante, pero nadie le está dando tanta atención. Bueno, tú y yo lo sabemos, y gracias por decirlo. No necesitamos al difunto y poco lamentado Epstein para entender la importancia de Pakistán como una especie de plataforma de guerra musulmana ucraniana. Esto ha sido una carga terrible para el pueblo pakistaní, porque con cada guerra que pierde el ejército pakistaní, gana fuerza política en el país. Así que, básicamente, Imran Khan representaba una alternativa al gobierno militar en Pakistán. No olvidemos el ahorcamiento de Zulfikar Ali Bhutto, el último líder civil poderoso de Pakistán, a quien los militares derrocaron y finalmente ejecutaron. No tenemos tiempo en esta parte de nuestra emisión para profundizar en la política pakistaní, y damos la bienvenida a la participación y al desacuerdo del público sobre cómo interpretarla.
Pero has hecho un punto muy importante, Nima, y gracias por ello. But you've made a very important point, Nima, and thank you for doing it. Pakistan is a major platform. Pakistán es una plataforma fundamental para la futura estrategia de Estados Unidos. Luchar contra Irán al oeste de Pakistán, combatir en Afganistán al oeste y enfrentarse a la India como un gran desafío para la hegemonía europea y estadounidense en la región. La India necesita restablecer su corredor, su conexión territorial estratégica con Rusia a través de Tayikistán, y eso pone en cuestión el futuro del territorio de Cachemira, actualmente bajo control pakistaní, una base para el tipo de terrorismo de Kem del que hemos estado hablando. El futuro de ese territorio debe entenderse como un interrogante estratégico para Estados Unidos, Pakistán, la India, Rusia y China. Así que este es un nuevo foco de una terrible maquinaria bélica. Ha señalado ese punto, y conviene subrayarlo para todos. Hay que entender que Pakistán y la India son un foco de gran reajuste estratégico en esa parte del mundo. Major strategic realignment in that part of the world. Trump thinks he can recruit Munir's. Trump cree que puede reclutar a los secuaces de Munir y a parte de sus tropas para ir a golpear a Hamas en Gaza. It's an illusion. Es una ilusión, But Trump takes pero Trump convierte esa ilusión en dinero. the Pakistanis have Los pakistaníes han estado vertiendo millones de dólares en la familia Trump y sus conexiones a través de lo que se conoce como cabilderos legales en Washington. Puedes empezar leyendo sobre el marco de cabildeo legal que Pakistán estableció, consultando el informe del New York Times sobre el cabildeo pakistaní publicado la semana pasada. Pero el cabildeo es la fachada del soborno. El cabildeo es la fachada del negocio de Trump. Generar beneficios, Trump Towers, a partir de cada una de estas zonas de guerra. Así es como él hace la guerra. Pero como hemos dicho, cuando se le puede contrarrestar, resistir o disuadir en la guerra, y la India tiene activación tem stradlish no es mismo, afán. to show him he'd better run away from Pakistan. Exactly. Exactamente. Muchas gracias, John. Ha sido un gran placer hablar contigo hoy y nos vemos la próxima semana. See you next week. See you next. Nos vemos la próxima semana, Nima. Muchas gracias. Have a great time. Thank you. Adiós. Thank you. Gracias.